Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Quiero invitar a que usted abra su Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Vamos a leer esos 6 primeros versículos que el Señor nos regala hoy. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 1 en adelante. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí: dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como luz de la mañana y como resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Dios del cielo y de la tierra, yo me pongo hoy delante de tu presencia. Suplico, Rey eterno, que sea tu misericordia hablando a nuestro corazón, perdonando nuestros pecados, Señor, y permitiendo que nuestro corazón nuevamente se abra, de manera que podamos escuchar tus palabras, tus dichos, tus enseñanzas el día de hoy. Anhelamos tanto escuchar tu voz, anhelamos tanto, Señor amado, poder hablar contigo. Y hoy te suplicamos: derrama de tu gloria, derrama de tu espíritu, Señor. Háblanos. Me niego a mí mismo, Señor, para que tú tomes el control, para que tu Espíritu Santo haga conforme a su voluntad. Te alabo, Rey del cielo y la tierra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bueno, estamos en una generación, una cosa que cautivaba mi corazón y me llamaba mucho la atención, es que estamos en una generación que nada perdura, que nada dura y nada es recordado. ¿Y por qué digo que esta generación? Porque hay canciones, empecemos hablando por ejemplo de la música. Hay canciones antiguas, canciones de mi época de juventud, cuando tenía pelo, cuando tenía cabello. Yo recuerdo que salían algunas canciones que hasta el día de hoy todavía se recuerdan. Todavía usted recuerda esas canciones. Y estoy hablando obviamente de las canciones mundanas, pero canciones románticas, canciones bonitas. ¿Por qué? Porque para esa época yo no escuchaba música cristiana. Y yo recuerdo que salía una canción, hablando en términos seculares, y duraba año y medio siendo el top 10 en las emisoras. Eso se recordaba y le daban. Y por segundo mes consecutivo, por sexto mes consecutivo, el primer lugar es para... Las cosas se recordaban durante bastante tiempo y luego pasaban a ser un clásico. Y entonces no faltaba el día que uno se sentaba a escuchar clásicos, música viejita, puros clásicos, ¿verdad? Pero resulta que cuando yo comparo con la música de hoy, y ya hoy escucho es música cristiana, ya hoy escucho es música espiritual, música que alaba a Dios, uno mira los cantantes de música cristiana hoy en día, y no es una crítica, pero sí es un comentario interesante. Yo no he alcanzado a analizar una canción de un artista y ya está sacando otra. Y no digo que son malas, todas son buenas. Uno escucha
los cantantes de música de hoy, Barak, Averly Murillo, Miel San Marcos, usted escucha a todos esos cantantes modernos de música cristiana y son seres personas que sí son muy espirituales, pero realmente la velocidad del comercio va de una manera que en menos de 2 meses están sacando 2 canciones. Están sacando, produciendo y produciendo y produciendo música. Usted está analizando la letra de una y está disfrutándola, está como que, y cuando ¡prun! Salió otra, y ay, venga, no alcancé a analizar esta y ya estoy escuchando otra. Y para los que nos gusta analizar las canciones, no damos abasto, no damos abasto. Para los que les gusta simplemente escuchar música, bien, primero usted se podía memorizar y grabar las canciones porque las repetían tanto y había tanto espacio entre canción y canción que a uno le gustaba que usted memorizaba las canciones. Ahora, en cuanto a música cristiana se refiere, es tanta la música que usted no alcanza a memorizar mucho. Tiene que gustarle mucho la canción, pero es que cuando le está gustando ya apareció otra y también le gustó. Entonces, ay, ¿y ahora cuál me aprendo? Y entonces, ahora usted va, en tiempos pasados usted iba de iglesia en iglesia y usted escuchaba la misma adoración, la misma alabanza, todos cantábamos lo mismo y nos identificábamos. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Ahora usted va a unas iglesias que eso es cristiano, y yo ¿por qué no lo conozco? Mira, sí, usted va de iglesia en iglesia y ya no entiende, ya no conoce las canciones. Cada iglesia escoge de donde, eso es como a la carta. Cada iglesia escoge lo que bien le parece. Entonces, no es que sea malo que haya abundancia de música cristiana, pero sí estamos en una generación que ya no recuerda nada, que ya todo es de desecho. Y sí que más, cuando entonces hablamos de predicaciones, videos, cuando hablamos de predicaciones, por ejemplo, en YouTube, usted ve una predicación de 50 minutos y la mayoría de las personas dice, oigan a este. Porque estamos en la generación de los TikToks. Cuestión de segundos. Rápido, sale. Siguiente. Y usted se la pasa haciendo scroll, ¿es que llama eso? Y entonces usted se la pasa haciendo scroll porque, no, pero un video de 18 minutos, ¿qué es eso tan largo? Y gana este. ¿Quién va a ver eso? No, sigue. Siguiente, que dura segunditos. Para no recordar. Realmente no recordamos. Simplemente pasamos. Ya no se ejercita la memoria, ya no se ejercita el recuerdo. Entonces, si a eso vamos, hablemos de los grandes personajes. Hubo grandes personajes de la generación antigua que sobresalían, grandes predicadores que hablaban una palabra y usted le podía recomendar a cualquier persona, escuche a este predicador. Ahora hay tantos. Y los medios de comunicación nos han saturado de tal manera que ya la verdad se va poniendo como que más delicada cada vez la cosa. ¿A quién escucho y a quién recomiendo? ¿A quién escucho? ¿Usted le está gustando uno cuando ¡plum! Salió otro? Y ay, ve cómo así, y ay, ¡pum! Salió otro. Sí, es lo mismo, sucede lo mismo. Entonces la pregunta es, esta generación, ¿cómo quiere ser recordada? Y ya no estoy hablando de la humanidad. Estoy hablando de ti y estoy hablando de mí. Yo quiero que al menos mi hijo me recuerde. Cuando yo me muera, yo quiero que al menos mi hijo tenga una memoria. Muchos hijos no tienen nada que recordar positivo de sus papás. ¿No le parece muy triste? Porque tuvieron tanto entretenimiento, tantas cosas, hicieron tantas cosas en la vida que se les olvidó compartir con el papá. Dígame el mejor momento que usted pasó con su papá. Cuando me dio una pela, yo la recuerdo como, ese fue el momento más amoroso porque me pegó. O sea, pero de resto, sí. Entonces la pregunta es, tú y yo, ¿por qué queremos ser recordados en la vida? ¿Por qué queremos que nos recuerden? Yo quiero que al menos alguna, yo quisiera y le pido al Señor. Hay una canción de Jesús Adrián Romero con la que yo me identifico, donde él dice, escribiré 1000 canciones que hablen de ti, ¿verdad? Cuando yo escucho esa canción, yo digo, bueno, él va a escribir 1000 canciones que hablen de ti. ¿Yo qué quiero hacer?
Entonces yo canto, escribiré 1000 predicaciones que hablen de ti. Yo quiero hablar de la palabra del Señor y yo quiero ser recordado. Yo quiero que al menos de todas las predicaciones que uno hace, quisiera uno en el corazón, alguien se lleve alguna que le dure para toda la vida. Y que diga que algún día cuando yo ya me muera y lleve por ahí 10 años ya en la eternidad, disfrutando en el seno de Abraham, desde allá del cielo el Señor me diga, hay alguien en la tierra diciendo que una predicación tuya le cambió la vida. Y todavía la recuerda. Uy, gloria a Dios. Nos damos por bien servidos. Porque hay tanta palabra sobre la mesa que es difícil impactar el corazón. Hoy en día te ofrecen la palabra de una manera que lo que tú quieres escuchar, lo tienes. David quiso ser recordado. Y estamos hablando de las últimas palabras, por eso le estoy hablando de una generación sin recuerdo, porque es que estamos hablando de las últimas palabras. Y cuando uno va a decir las últimas palabras, antes de morirse, uno quiere que esas palabras sean memorables, recordadas. David no se estaba muriendo, todavía no, le faltaban unos pocos años. Todavía podía meter la pata un poquito más adelante volviera a meter. Sí, pero ya estaba en sus últimos años, ya estaba un hombre muy maduro, ¿verdad? Ya estaba de edad. Y da sus últimos años, entonces dice, estas son las palabras postreras, las últimas palabras de David, las últimas con las que él quería ser recordado, las últimas con las que él quería hablar, y él quería ser conmemorado. Dice, dijo David, dijo Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. Lo primero que David dice es, yo fui levantado en alto. Él dice que fue levantado en alto. ¿Cómo fue levantado en alto? Y ahí procede a decirnos las dos razones por las cuales él fue levantado en alto. Cuando uno mira la vida de David y lo que hemos estudiado hasta aquí de David, uno diría, ¿cómo fue David levantado en alto en nuestra generación contemporánea? Ese hombre conquistó tierras como ningún otro hombre en la vida. Es que ni Simón Bolívar, con todo y eso, la Gran Colombia, pudo abarcar tanto terreno como abarcó David. David abarcó demasiado terreno, eso se subió hasta el río Éufrates, eso hasta por allá abajo, hasta el Nilo, un poquito más y Egipto sería de parte de Israel, de cuenta de David. Eso conquistaba tierras de una manera, rey más poderoso, rey más rico, porque eso no le faltaba nada. La riqueza de Salomón en gran parte tuvo que ver con lo que le heredó a David, ¿verdad? Ya de ahí en adelante dice que el Señor le dio mucha más riqueza a Salomón, pero lo que David le dejó, no más con eso tenía para vivir, él y todo Jerusalén, tranquilamente. Y uno podría decir, David quiso ser reconocido porque ganó muchas batallas con el respaldo del Señor, porque tuvo mucho dinero, tuvo muchas mujeres. Hay personajes que uno los recuerda porque tuvieron muchas mujeres. Y David tuvo también buena cantidad, concubinas, esto y lo otro. No tantas como Salomón, pero tuvo las suyas, ¿verdad? Yo quiero ser reconocido por ser un gran papá. A cada hijo le tengo una mamá. Algo así parecido. Tal vez. Pero viene y dice él, mire, dijo aquel varón que fue levantado en alto. ¿Cómo fue levantado en alto? Primero, el ungido del Dios de Jacob. Segundo, el dulce cantor de Israel. Él utiliza esas dos características para decir, Dios a mí me levantó el día que me hizo esto y hizo esto conmigo. Primero, el ungido, dice acá, del Dios de Jacob. Dice que fue levantado en alto cuando fue ungido del Dios de Jacob. El mayor levantamiento para David, el mayor levantamiento que Dios le hizo fue cuando lo apartó para él, cuando lo ungió. Ahora, no estamos hablando de cuando él empezó a pertenecer a Dios. No, porque es que David le pertenecía a Dios, era pertenencia de Dios y amaba a Dios mucho antes de ser ungido. Recuerde que cuando, 1 Samuel capítulo 16, cuando a él lo llamaron, él estaba por allá cuidando las ovejas y él tenía ya su corazón preparado para ser ungido. Él ni siquiera tuvo que ser santificado ni purificado.
Él ya le pertenecía a Dios, pero él no está hablando de cuando Dios me llamó a aceptarle como mi Señor y como mi Salvador. No, 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 él está hablando de eso. Él está hablando cuando el Señor me llamó a cambiar mi vida, dándome un ministerio, un llamado. David dice, esa es la parte más impactante que cambió mi vida. Mi vida no cambió. Sí cambió tal vez el día, puedes decir tú. Mi vida cambió tal vez el día que yo conocí a Cristo. Sí, empezaste a ser transformado. Pero lo que David dice, mayor que eso todavía, es el día que Dios me dijo, me eres útil. Me vas a servir en el santo ministerio. Wow, eso debería ser algo de una meta para todo creyente que conoce a Jesucristo, todo creyente que ama a Jesucristo, que se apasiona por Jesucristo, debería tener en su corazón el deseo de, ¿cuándo será que el Señor me llama a servirle? ¿Cuándo será que el Señor me llama a trabajar para Él, a glorificar su nombre? David dice, yo quiero que me recuerden por el día en que el Señor me ungió, por el día en que el Señor me llamó, me apartó. Y de hecho, quiero ir un momento a Primera de Corintios, capítulo 12. Allí en Primera de Corintios usted va a encontrar lo que habla Pablo respecto a el proceder del creyente. Dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28 en adelante, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. Escucho, ¿quién los puso? ¿De qué estamos hablando? De llamado. Estamos hablando de unción. Estamos hablando de ministerio. Estamos hablando de dones. Estamos hablando de talentos, de lo que Dios colocó en tus manos. Y está diciendo el apóstol Pablo, y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego profetas, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y termina Pablo diciendo el verso 31, procurad pues los dones mejores. Procurad pues los dones mejores. ¿Cuál es el consejo? El consejo que Pablo nos da. Procure, sea diligente, era hacer algo, haga algo por la obra de Cristo, porque usted puede decir, mire, tal vez en este mundo no seremos recordados, pero yo sí le puedo asegurar algo, si usted quiere ser recordado por Dios, haga algo por su obra. Usted lo que quiere en realidad, usted lo que necesita en realidad, es que cuando usted entre al reino de los cielos, el que todo lo recuerda, el que todo lo sabe, el que todo lo valora, le diga, tengo a tu favor que serviste en esto, en esto, en esto. David lo entendía, David lo sabía. Iglesia, ¿cómo estamos aprovechando el tiempo? ¿Cómo estamos aprovechando las fuerzas, las energías? ¿Cómo estamos aprovechando la juventud, la vejez, no sé, la madurez, la niñez? ¿Cómo la estamos aprovechando para servirle al Señor? Todos deberíamos valorar en gran manera. Estamos en una generación que quiere ser recordada como quiere ser recordada al mundo. Que creemos que para ser recordada lo que necesitamos es plata. Y hay una cantidad de gente con plata que nadie la recuerda. Hay una cantidad de padres con plata que los hijos no lo recuerdan sino para mentar a la madre y para insultarlo y tratarlo mal. Y para repartirse en la plata y pelear por la plata de él. Entonces usted, para ser recordado, lo que necesita no es plata, lo que necesita es obediencia. Lo que necesita es realmente transmitir algo que valga la pena. Algo que el Señor le haya dado. Ese llamado, ese llamamiento de Dios. Y ahora dice que en segundo lugar, entonces en primer lugar, David dice, yo quiero ser recordado por mi llamado. Yo no me quiero
discúlpeme la comparación, pero yo no me quiero quedar toda la vida sentado en una silla en una iglesia. Yo quiero servirte, Señor, en alguna cosa. Yo quiero algún día pararme e ir y servirte en lo que tú me envíes. Eso es lo que yo quiero que todo el mundo recuerde, que yo le serví a Dios. Pero en segundo lugar, volvemos otra vez a segundo libro de Samuel, ¿verdad? Capítulo 23, dice: el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El dulce cantor de Israel. Mira, los grandes hombres de la Biblia fueron recordados por cosas pequeñas. No fueron recordados por grandes cosas como creemos nosotros que Juan el Bautista. Piensa en el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista es recordado, es reconocido. En la Biblia, y sí que más cuando Jesús viene y dice: no hubo ni habrá profeta como él. Wow, ¿cómo así? Y es que ¿qué fue lo que hizo pues ese profeta? Habló cuando tenía que hablar. Punto. Usted no ve que a Juan el Bautista tuvo un ministerio como grande y vaya y convenció a los reyes, convenció, no sé, no tuvo un ministerio como el de Pablo o ni siquiera como el de Pedro. Pero Jesús lo resaltó de una forma impresionante. ¿Por qué? Porque cuando tuvo que preparar el camino para el Señor, lo preparó, punto. Ya, eso es todo. Usted recuerda a los grandes hombres de la... Elías. Elías no es que hizo más cosas Eliseo. Hizo más milagros. La Biblia le dedica más tiempo a Eliseo que a Elías. Elías oró. Y el sol, y dice que dejó de llover. Y después oró. Y llovió. Eso es lo que dice la Biblia de Elías. Y luego salió corriendo y se metió por ahí en una cueva. Y el Señor le dijo: párese de ahí, que ya le llegó su sustituto. Vaya y unja a Eliseo. Señor, pero ¿cómo así? Solo he quedado yo. No, párese, que ya acabó su ministerio, va a seguir el del otro. Y le tocó pararse a ungir a su sucesor. Y dice que fue recordado. ¿Por qué? Porque se para con la autoridad en el momento que era, a la hora que era, en el momento exacto que era. Se para y dice: Señor, como tú me enviaste, aquí estoy yo. Entonces, ¿de qué me está hablando en ese momento Elías? ¿Por qué fue recordado? Porque estuvo en el lugar que Dios le dijo a la hora que Dios le dijo. Y con la intención y el corazón que Dios le dijo. Él inclusive, después de haberse burlado de todos los profetas de Baal y de todas las profetisas de Acera, después de haberse burlado de todos, ¿qué hace él? Él viene y ora y dice: Señor, como tú me dijiste, escuche, esto es un mandato de parte de Dios. Yo estoy aquí por obediencia. Ahora, haga llover, porque yo me gocé a estos tipos. Y si usted no me respalda, usted me dio la orden, y si usted no me respalda, estos tipos me pican. Sí, porque llevaba toda la tarde riéndose de ellos. Entonces, ¿por qué fue recordado Elías? Por estar en el lugar indicado a la hora indicada. Listo. Suficiente. Suficiente. Usted ve a Marta, María, en el Nuevo Testamento, la mujer que viene y derrama el perfume en los pies de Jesús, recordada toda la vida. No hizo grandes cosas, pero en el momento que Jesús iba a morir, Jesús dice: me está ungiendo para mi sepultura, déjela. ¡Wow! Hizo algo pequeño que le recordó toda la vida. David está diciendo: ¿saben qué es lo que van a recordar toda la vida? Que yo fui el dulce cantor. Yo obedecí a Dios, y cuando tenía que cantarle y cuando que Dios quería que yo le alabara, yo le alababa. Yo le bendecía. Yo exaltaba el nombre del Señor. Cuando Él me decía: hágalo, yo lo hago. Piensa en las cosas pequeñas que el Señor le está entregando. Es que no estamos hablando de que, wow, no, es que yo para ser recordado tengo que ser un gran predicador, tengo que ser un gran misionero, tengo que quebrantar a todos los alcaldes del norte de Antioquia, tengo que ir y tocar la puerta de las alcaldías. No, ¿qué te está entregando el Señor? Yo ayer hablaba con alguien y le decía: mira, el Señor te entrega esto. Y si tú no le respondes con seriedad y con responsabilidad, le hablaba de estas dos características a esa persona.
Yo le decía, seriedad y responsabilidad. Yo no puedo ganarme a Dios de risitas. Ay, Señor, no te obedecí. Ay, qué cosa. La próxima. Yo no le puedo ganar a Dios de risitas. Yo tengo que tener responsabilidad con lo que Dios me entrega en las manos. Si Dios te entregó un ministerio y tú tienes la oportunidad de ir, si Dios te entregó el ministerio de educación cristiana y tienes la oportunidad de tener un solo niño. Alguna vez alguien me decía en otra iglesia, no, pastor, es que este ministerio de jóvenes aquí no ha podido pelechar. Es que nosotros no estamos dando clase de jóvenes, ahorita que estamos preparando el campamento de jóvenes. Y yo le decía, ¿por qué no estás preparado? ¿Por qué no esté? No, pastor, es que una iglesia, uno convocando a grupo de jóvenes y no llegan sino 6, 7. Yo lo miraba y yo, ay, Dios mío, ¿usted sabe lo que yo hago con 6 o 7? Dios mío, así sea uno. Usted sabe cómo cojo yo a ese uno y lo capacito. Usted sabe cómo el Señor nos ha dado las herramientas para coger. Usted sabe lo que puede pasar con ese uno que es fiel. Si el Señor te está dando algo pequeño, aprovéchalo. Algún día te va a dar algo más grande, pero aprovéchalo. Si el Señor te está dando la oportunidad de predicar una vez en el año, no se la vaya a parrandear. Aprovéchela. Prepárese con exaltación como si lo estuviera haciendo para el gran Dios. Va a ser recordado no por la cantidad, sino por la obediencia. Obedezcamos al Señor. Dice David, yo obedecí. Cuando el Señor me dijo que había que cantar, yo canté. Yo le toqué a Él. No se trató de tantas guerras. Mire, esto es tremendo que Él esté diciendo eso. Un hombre que conquistó tierras, un hombre que conquistó reinos, un hombre que humilló a reyes, un hombre que fue respaldado por Dios para grandes cosas. Y lo único que dice es, yo lo que fui, en realidad, fui el dulce cantor de Jehová. Yo fui obediente, porque cuando Dios me dijo que tocara, yo toqué y alabé a mi Dios. Aprovecha las cosas pequeñas. Ahora, David vuelve a la promesa anterior, porque entonces empieza a decir, verso 2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Estamos hablando en un contexto de obediencia, ¿no es cierto? En un contexto de obediencia, vamos a ser recordados por lo que obedezcamos, no por la cantidad de cosas que hagamos, sino por lo que hagamos en obediencia. Cuando el Señor te diga, haz algo, así sea pequeño. Y viene y dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Mire, para él es tan importante lo que va a decir que 4 veces repite, esto no viene de parte mía. ¿Qué fue lo que Dios me dijo a mí? Versus, ¿qué fue lo que yo hice? Y los que han estado en predicaciones anteriores saben de qué estamos hablando. Dios hace pacto con David respecto a su familia, versus David se dedica toda la vida a pelear, a conquistar reinos, a engrandecer el reino hasta lugares donde Dios no lo había mandado. ¿Qué fue lo que Dios me dijo a mí? Y él vuelve en sus últimos momentos, ya en su lecho de muerte, dice, vea, la verdad, la verdad, la verdad, yo dediqué mucho tiempo a lo que no era. ¿Sabe qué me dijo Dios? ¿Sabe de qué se trataba el pacto con Dios? Capítulo 3, versículo, parte B, dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. ¿Qué acaso ese no fue el pacto que Dios hizo con David? En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, de eso no se trataba el pacto. A ti te voy a dar casa, una casa que va a gobernar eternamente. ¿Y a qué lo estaba mandando Dios en el capítulo 7? Vaya y forme esa casa. Y David en los últimos días de su vida, en sus últimos tiempos, se sienta a reflexionar y dice, versículo 5,
¿No es así mi casa para con Dios? Yo no hice lo que Dios esperaba que yo hiciera. Mi casa no es exactamente de reyes justos. Es más, voy a morir y no fui capaz de levantar un rey que vaya a continuar el amor a Dios, así como lo tengo yo en mi corazón. Mi casa no fue. Pero es interesante porque él está diciendo, el proyecto de Dios era crear un juez que trajera salvación al pueblo. Dice acá, parte B del versículo 3, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. ¿Cómo va a ser ese hombre? Será como luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¡Wow! David está reconociendo, a esto me debía haber dedicado, a construir este hombre, a construir este personaje, a hacer lo que Dios me estaba mandando. Y termina en el verso 5 diciendo, mi casa no fue así. Dios me dijo eso, Dios lo mandó, y por eso 4 veces lo repito. Dios me mandó diciéndome que habría un rey justo. Y tengo hoy la teoría de que por más que se hubiese esforzado David, por más que hubiese hecho un gran esfuerzo para construir de su hijo este gran hombre, este gran personaje, por más que él hubiera dejado de pelear y se hubiera dedicado a su casa, de pronto le hubiera ido mejor a él, obviamente. Su casa se hubiera desordenado menos si él hubiera sido un buen padre, un buen papá, una persona irresponsable. Pero creo que jamás hubiese logrado este hombre que el Señor estaba diciendo en este lugar. Porque es que este puesto estaba preparado para su descendencia, para Jesucristo, para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Tiene que observar hacia el futuro. David tenía un futuro incierto. Él está diciendo, verso 5, en la parte final, dice, leámoslo todo. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Escuche, ¿a dónde está mirando David? Él no está mirando a Salomón, ni siquiera puede mirar a Roboam, ni de ahí para abajo puede esperar a mirar los reyes de Israel. Todos los reyes que pasaron fueron corruptos, nadie se acercaba siquiera a esto. Pero él dice, pero el pacto es perpetuo. Y lo que dice ese pacto perpetuo es ordenado en todas las cosas, será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. David no sabía ni siquiera de qué estaba hablando y ya estaba profetizando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces David, para poder llegar a la cúspide de su ministerio, a lo que él más anhela, lo que él más desea de cumplir esta voluntad de Dios, tenía que mirar hacia el futuro y tenía que mirar hacia un futuro incierto. Todavía el Señor no va a hacer florecer mi rostro, todavía no va a hacer florecer su salvación, pero algún día lo va a hacer porque Él lo prometió. Él tenía fe en lo desconocido. De la misma manera usted y yo, por más que nos esforcemos en obedecer a Dios, por más que usted y yo tengamos un ministerio excelente, por más que usted y yo nos paremos en este lugar, prediquemos la palabra, vayamos e instruyamos niños, toquemos en un grupo de alabanza, seamos excelentes intercesores, roguemos, doblemos, pelemos nuestras rodillas orando por los demás, seamos excelentes servidores, diáconos, que sirven y que estemos allí en la puerta sirviendo tintos allí, organizando sillas. Por más que tengamos un excelente ministerio, déjeme decir, al igual que David, por más que nos esforcemos, nunca vamos a lograr todo lo que Dios esperaba de nosotros. ¿Cómo dice la palabra que tenemos que terminar diciendo?
Siervos inútiles somos. A duras penas, lo que teníamos que hacer, lo hicimos. Y va uno a ver. Entonces nosotros, al igual que David, ya no tenemos que mirar hacia el futuro. Usted y yo tenemos un pasado más exacto hacia dónde mirar, hacia nuestro Señor Jesucristo. La única forma de que usted y yo alcancemos la perfección de la obediencia es sometiéndonos a Cristo. Es diciéndole: Señor, perdón. Señor, se hace tu voluntad, y yo sé que aún sigo siendo humano, voy a seguir fallando, no voy a alcanzar. Hay una canción muy antigua del primer trabajo de Alex Campos que dice: quisiera ser quien tú piensas. Yo sé que tú piensas de mí, yo sé que tú conoces mis talentos mucho mejor que yo. Yo sé que nunca voy a llegar a ser lo que tú esperabas que yo fuera, y yo sé que tú tienes más fe en mí de la que yo tengo, en ti. Tú crees más en mí de lo que yo creo en ti. Yo sé que el Señor cree en mí, pero yo sé que yo soy el que fallo. Yo sé que yo soy mediocre y mi pensamiento es pequeño. Y a duras penas lo que tengo que hacer lo hago. Y a duras penas lo que me has mandado lo hago. Y aún así me premias, me bendices, me respaldas. Gracias. Pero yo no alcanzo mi perfección si yo no hago lo mismo que hace David. David mira hacia su futuro, hacia Jesús, un futuro incierto. Cuanto más usted y yo no podemos mirar hacia Cristo, que ya no es incierto. Ya sabemos de qué estamos hablando. Ya sabemos dónde está la perfección. Yo no me puedo creer el gran predicador, yo no me puedo creer el gran siervo de Dios, yo no me puedo creer el gran servidor. Yo tengo que decirle: Señor, todo te lo debo a ti, porque tú pagaste el precio en la cruz del Calvario, y eso fue mucho más grande. Y yo quiero ser recordado, y la única forma en que yo sea recordado es cuando yo me someto a la cruz de Cristo. Cuando yo me humillo a Cristo. Tú puedes tener logros, puedes tener victorias. Y mira, iglesia, esto que estamos hablando hoy es bien interesante, porque es que hay una cantidad de liderazgo, y lo voy a llamar de esta manera: líderes rebeldes. Hacen como bien les parece. Hoy en día hay una cantidad de predicadores que usted encuentra en el mundo, predicadores rebeldes, que predican conforme a su criterio, que predican conforme a lo que ellos creen. Hay una cantidad de servicio rebelde. Es que yo quiero hacerlo, pero quiero hacerlo a mi manera. Es que yo creo, considero que esto crecería si se hiciera como yo pienso. Es que yo tengo la idea. Y estamos cometiendo tantos errores. La única forma de que tu ministerio sea efectivo es cuando tú te humillas y dices: Señor, ¿cómo se hace a tu manera? Tenemos una cantidad de padres de familia que el Señor les ha dicho: levanta familia, levanta hogar, pero han dicho: yo los quiero levantar a mi manera. Es que yo quiero, yo pienso, yo opino, y le metemos al cristianismo una mentalidad moderna, una cantidad de opciones y mentalidades modernas que afectan, dañan, perjudican el evangelio, el mensaje que llevamos. Sin embargo, David reconoce que Dios ha tenido misericordia, y eso automáticamente lo compromete. ¿Lo compromete a qué? Si él bien sabe que no va a poder ser igual y no va a poder formar a ese rey justo, ahora él tiene el compromiso de imitar a ese rey justo lo más que pueda. Formar lo mejor que pueda en su hijo para que se parezca lo más posible a ese rey justo. No estamos diciendo en ningún momento que eso nos exime de ninguna responsabilidad. Yo sé que yo no voy a alcanzar la plenitud de mi Señor Jesucristo.
Ah, bueno. Entonces, yo me arrepiento cuando me vaya a morir, porque entonces yo al fin y al cabo nunca iba a ser igual a él. No, 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 no. Aquí lo que está diciendo el texto bíblico es, él con dolor en su corazón está diciendo, mi familia no es así, pero Dios hizo pacto perpetuo. Y cuando tú haces pacto perpetuo, cuando Dios hace pacto perpetuo contigo, entonces tú ya estás comprometido. ¿Y comprometido a qué? Señor, en tu infinita misericordia sabes que aunque no alcance la plenitud, me puedo esforzar por ser lo mejor parecido, lo más parecido a Él que se pueda. David lo entiende. David no tuvo información de cómo sería esa venida del reinado de aquel rey justo que gobernaría, y dice que como luz y como sol, dice aquí que ese rey sería como luz y como sol, y aún así decidió imitarlo, ser lo más parecido. Dice acá, dice el texto bíblico, que ese rey sería como luz en la mañana, como resplandor del sol en una mañana sin nubes. Piensa en el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Para algunos puede ser una luz agradable, para otros es una luz que quema con furor. Eso depende de la hora, ¿no es cierto? Para muchos puede ser un día, ay, qué día tan bonito. Para otros puede decir, uy, a mí que me toca trabajar al sol y al agua, hoy va a ser un día pesado, hoy va a ser un sol, me va a quemar, ¿verdad? Lo que está diciendo es que ese rey para muchos sería algo placentero, algo que, uy, qué bendición, qué alegría, pero para otros, ay, Señor, sus palabras iban a ser duras, sus palabras iban a ser de confrontación. Y entonces David lo que dice es, yo tengo que imitar a ese rey lo más que pueda. Para muchas personas mis palabras van a ser de regocijo, van a ser de bendición, van a ser de crecimiento. Para otras, cuando les confronte con la misma palabra, que es la palabra de Dios, se van a sentir acusados, se van a sentir señalados, se van a sentir juzgados por Dios. Y David lo reconoce y lo entiende y dice, así es. Ese rey justo va a hacer eso. Y yo tengo que imitar lo más que pueda. ¿Cuánto más nosotros deberíamos esforzarnos por ser fieles representantes de nuestro Señor Jesús, obedientes para ser recordados por nuestra obediencia? ¿Sabe qué sucede cuando usted y yo hacemos nuestro mejor esfuerzo por obedecer y somos recordados? Ahí sí viene el versículo 6. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Respaldo de Dios. Respaldo de Dios, ¿con quién y por qué? Respaldo de Dios, no con un gran siervo que hace de todo, sino con un pequeño siervo que obedece lo que se le dice. Respaldo de Dios. Yo te quiero invitar a que tú pienses por un momento. Tal vez la falta de respaldo de Dios que tú vives no tiene que ver con tu desobediencia. No tiene que ver con la forma en que tú quieres obedecer a Dios, que lo quieres obedecer a tu manera, que quieres hacer lo que tú quieres. Tú quieres ser un siervo de Dios, tú quieres ser cristiano, tú quieres caminar, quieres servirle a Dios, pero con lo que tú sabes, con lo que tú quieres hacer. Y el Señor te está invitando, mira, tú podrías ayudar, mira, tú podrías servir, mira, tú podrías ser alguien útil en mis manos. La mujer samaritana fue recordada solamente por darle de beber a Jesús. Dame de beber. ¿Yo te soy útil? Sí. Y con eso te van a recordar toda la vida cuando tú me des de beber. Impresionante. Estar en el momento adecuado y obedecer. Pare de contar. Y el Señor le respaldó. Cuando ella fue y habló, los hombres creyeron, recibieron a Jesús, se quedó 2 días más allí, compartiendo, hablando con ellos. Hubo respaldo de parte de Dios. Dios no respalda siervos desobedientes, rebeldes, llevados de su parecer, que simplemente le quieren servir a su manera. Dios está respaldando a siervos obedientes,
a personas obedientes, que simplemente quieren obedecer la voz de Dios, así sea pequeña, que dejan de sacar excusas, que dejan de sacar porqués, paras y cantidad de problemas, que a cada solución le tienen un problema. Dios quiere mostrar su respaldo con aquel que se le dice y dice: sí, Señor, yo lo hago. Allí está el respaldo de Dios. Y David lo entendió al final de su vida. ¿Cuánto tiempo te vas a demorar tú para entenderlo? No se trata de que hagas la voluntad tuya, o que hagas el servicio, o que si vivas tu cristianismo a tu manera. El Señor te está diciendo hoy: es a mi manera. Y sabes, no podemos obviar aquello de que quien me quiera servir, tome su cruz y sígame. En otras palabras, Él dijo: no te va a ser fácil. Y si tú dices: es que si yo hago eso me van a perseguir, tampoco podemos obviar aquello de que en el mundo tendréis aflicción y te van a perseguir por mi causa, pero bienaventurado eres cuando por mi causa te vituperen. No podemos obviar que la palabra de Dios nos advirtió cómo sería obedecer aún en las cosas pequeñas. Yo te quiero invitar a que cierres tus ojos y en la presencia del Señor hoy permitas que el Espíritu Santo ministre tu corazón, hable a tu ser. ¿Cómo estás obedeciendo a tu Dios? ¿Qué estás obedeciendo? ¿A qué le estás haciendo caso? ¿Cuántos cristianos le están haciendo caso a su corazón, a sus planes, a sus proyectos? Y el Señor te dice hoy: tus planes son diferentes a los míos. Estás en el lugar equivocado y por ende no estás viendo mi gloria. Yo necesitaba que tú hablaras en momentos donde te puse, en el lugar donde te puse, y no lo hiciste. El día que yo necesitaba que tú le hablaras a esas personas, saliste corriendo para la iglesia a decir: ¿qué hay que hacer? Cuando yo te estaba mostrando qué había que hacer. Y el día que te llamé a servir, dijiste que no podías, dijiste que estabas ocupado. Tienes tantas cosas en tu casa, tienes tantos entretenimientos, tienes tanto que capitalizar tu vida, tienes tanto que trabajar para conseguir unas cuantas cositas más, unos pesitos más, que te olvidaste que yo te di un talento para que me sirviera, para que fuese fruto, para que diera fruto. Y me dices que estás sirviendo en el lugar donde tú estás donde tú quieres estar. No sacrificas nada, no sacrificas tus planes, no sacrificas tu vida, no sacrificas tu enfoque, pero dices que me estás sirviendo y que tú me sirves desde el lugar donde tú quisiste estar. Y el Señor dice: siervo rebelde eres, porque ni siquiera lo que te mando lo obedeces. Yo te di talentos, yo te di dones y te llamé, y deberías valorar el llamado que yo te hice, el gran llamado, el fuerte llamado que yo te hice, porque es para ti la oportunidad de ser recordado en el reino. Señor, redarguye nuestra vida ahora, ministra nuestro corazón ahora y permítenos, Señor, entender tu voluntad, entender tu palabra hoy, reflexionar y cambiar nuestro proceder, Dios, hacer lo que tú mandas. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Te alabamos. Al camino donde un día caminé, Dios háblame.
Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero